A ver, ahí me parece que ¿Estás? a mí me parece que está. Vale, Quiero ver si me decís, si no por WhatsApp, si se escucha bien, dale. vale. Si no, cuando le des a compartir, dale abajo hay como un modo de poner que se escuche bien. Compartir sonido, dice. A ver, llega. O sea, compartir sonido con video. Bueno, todos con la Ah, Biblia en la mano, esos 18 versículos ahí en la mano, porque, bueno, como les dije mientras Lulúa iba conectando, les voy explicando un poquito. El prólogo del Evangelio de Juan es uno de los pasajes más densos de todo el Evangelio, ¿sí? E incluso de toda la Escritura, no solo del Evangelio de Juan, sino de toda la Escritura, precisamente por el contenido que tiene, por la densidad de contenido que tiene del tema de la revelación de Dios. En particular es como una síntesis de todo el Evangelio de Juan. En esos 18 versículos ya se está preparando para presentar todos los temas que van a aparecer en el Evangelio. Y algo muy importante en la Biblia, como ya lo han aprendido la gran mayoría de ustedes hasta hoy, es que en la Biblia lo más importante es relacionar. Así como para conocer a una persona hay que conocer sus relaciones, ¿no? Cuando tú conoces a una persona y conoces a su papá, a su mamá, a su prima, a sus amigos, empiezas a conocer más a la persona. Igual un texto hay que conocerlo en sus relaciones. Y este texto en particular tiene muchas relaciones con toda la escritura, con el Antiguo Testamento y con el Evangelio de Juan en sí mismo, ¿no? Tiene muchas relaciones y durante este rato vamos a ir viendo esas relaciones, porque en el fondo el Evangelio de Juan es un evangelio de cumplimiento, es un evangelio, sí, de plenitud. En el fondo viene anunciándose en el Antiguo Testamento muchas cosas que se quedan abiertas y en Cristo, digamos, se da el cumplimiento, pero Juan nos viene a relatar eso de manera bastante elocuente. Entonces, bueno, vamos a ver el video. Vayan acompañando con su Biblia y ya está. Mari, yo me tengo que quedar con el micrófono prendido para que se escuche, ¿no? No, lo puedes apagar. Tu micrófono lo puedes apagar igual el mío. Mm. Yo también. Bueno, avísame si no se escucha cualquier cosita. Al principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, y sin Él no se hizo nada de lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria,
la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Bueno, ya nos adentramos en el prólogo y lo primero que yo les quiero mostrar es la estructura, ¿no? Cómo son estos 18 versículos, cómo están formados. Si se fijan ahí en la pantalla, les pongo precisamente el prólogo. Y si ven, es en forma de U. ¿Qué significa en forma de U o en forma de C? Va del versículo 1 hacia abajo, ¿no? Uno, 2, 3. Y luego el 12, que es el versículo central, el 12 y el 13 son los versículos centrales. Y luego vuelve hacia arriba 14, 15 y 6. Es en forma de U la estructura. ¿Por qué? Porque eso se llama una estructura de inclusión. El primer y el segundo versículo tienen que ver con el versículo 18. Y si se fijan los textos que están en negrita, nos los indican, ¿no? En el primer versículo se habla del verbo, se habla de Dios y en el último versículo se habla de Dios y de el Hijo unigénito, que es Cristo mismo, que está orientado hacia el Padre, ¿no? Luego el versículo 3 y el 4 y el 5 se encuentra la inclusión en el 16, 17, ¿no? Van viendo que el primero se vincula con el último. Esto es importante entenderlo porque en el fondo lo que se está buscando es la inclusión. Recuérdense que siempre cuando alguien prepara un discurso, quien sabe dar un discurso o lo sabe escribir o escribe un mensaje, tiene una estructura en su mente. Generalmente, cuando hacíamos un examen y nos pedían, no sé, un comentario de texto, hacíamos una introducción, hacíamos pues el contenido y una conclusión, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que en la misma estructura del texto hay un mensaje que el autor quiere darnos, ¿sí? Y cuando se hace esta inclusión, el primero con el último, el segundo con el penúltimo y así, ¿qué quiere decir? Que es una estructura concéntrica, que en el fondo quiere llegar a un centro fuerte y quiere comunicar algo muy fuerte en el centro, ¿no? Que precisamente son los versículos 12 y 13. Esto como a modo de que lo tengan ahí atrás, no porque es lo más importante, pero sí para que lo tengan detrás mientras vamos explicando. Em, entonces, dicho esto, ¿cuál es el trasfondo bíblico? ¿Sí? ¿Cuáles son las relaciones intrínsecas de este pasaje? Primero, a modo de anticipación, toda la primera parte del prólogo es una relectura tanto del Génesis como del Éxodo, ¿sí? La primera parte, del versículo 1 al 11, sería toda la parte del Génesis. Luego está el centro, versículos 12 y 13, que es el mensaje central del prólogo. Y luego del versículo 14 al 18 sería el Éxodo. En el fondo, habla de la creación, Génesis, y de la redención, de la salvación, de Dios que nos viene a salvar, Éxodo, ¿no? Esto es muy importante también tenerlo en cuenta cuando vayamos adentrándonos para que vayamos comprendiendo la profundidad del texto, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto y teniendo todo esto de fondo, em, el prólogo de Juan es muy original, ¿sí? Por su función es comparable a los evangelios de la infancia de Mateo y de Lucas. Los únicos evangelistas que nos cuentan de la infancia de Jesús son Mateo, ¿sí? Que nos narra toda digamos, el censo de Belén, cuando se tienen que ir, toda la historia de María y José
yendo hacia Belén y pidiendo posada está en Mateo. Luego en Lucas está el relato de la Anunciación, del ángel, ¿no? Eh, y todo esto nosotros lo tenemos ahí medio vago porque sabemos que lo dice algún evangelista, pero no sabemos quién, ¿no? Bueno, los evangelios de la infancia solo los tenemos en Mateo y en Lucas. En Juan no tenemos evangelio de la infancia. Si se dan cuenta del prólogo, pasamos directo a Jesús a las orillas del Jordán, cuando Juan está predicando. Juan, siempre que diga Juan, me refiero a Juan el Bautista, ¿sí? Si no, diré Juan el autor, que es el evangelista, que es el que se recostó en el pecho de Jesús. Recuerden, son dos Juan distintos. De hecho, en el Evangelio de Juan, siempre que aparezca Juan, nunca se refiere al evangelista. El evangelista no habla de sí más que diciendo que él es el discípulo amado, pero no habla de sí con el nombre de Juan. Y por eso hay toda una disputa si realmente Juan el evangelista, Juan el que se recuesta en el pecho, el apóstol, es el autor de este evangelio. Nosotros vamos a partir de que sí es, ¿no? Pero bueno, que sepan que hay cuestionamientos acerca de esto. El punto es, aquí esta originalidad del prólogo de Juan es muy particular porque en el fondo lo que Juan quiere dejarnos claro desde el principio es el origen trascendente de este hombre llamado Jesús. Él desde el inicio quiere decir que este hombre no es solo un hombre, sino nos quiere revelar su verdadera identidad, que es lo mismo que hace Marcos. Si ustedes se dan un momento, que en el fondo hacen todos los evangelistas, si se dan un momento a Marcos, se dan cuenta que empieza el Evangelio de Marcos diciendo comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está ya declarando la identidad de Jesús. Jesús es Hijo de Dios, desde el inicio. ¿Sí? No, no pone dudas. Para nosotros es evidente porque ya sabemos que Jesucristo es Hijo de Dios, ¿verdad? Pero no. No nos podemos acostumbrar porque incluso a veces en el fondo creemos que es hijo de Dios, pero cuando tenemos la oportunidad de ir a Tierra Santa y darnos cuenta que Jesús no es un mito, sino que es una realidad, nos empieza a impactar un poco la situación, nos empezamos a olvidar que de verdad Dios se hizo hombre, ¿no? Y esto es una realidad inaudita. De hecho, este es el escándalo de Jesucristo. Y este es el escándalo del cristianismo. Que podamos presumir que nuestro Dios es el verdadero, que nuestra fe es la que es. ¿Pero por qué? No fue porque nosotros no las construimos por nosotros mismos, sino que se nos fue revelada. Y no solo a nosotros, sino al mundo entero. Y es para todos, ¿no? Bueno, si nos damos cuenta en Mateo, lo mismo, empieza como libro de origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si continúan leyendo hasta el final, después de toda la genealogía, ¿no? En el fondo dice, y Jacob engendró a María, de la cual nació Jesús llamado Cristo, ¿no? El ungido de Dios. De nuevo, siempre haciendo referencia a la divinidad y al origen. Siempre nos quiere remitir al origen de Jesucristo. Y luego en Lucas, lo mismo. Si se dan cuenta, en el versículo 2 como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio, ¿no? Los testigos oculares. Siempre como que los evangelios tienen una intencionalidad muy clara de ir al principio, de ir al origen. Necesitamos ir al origen de las cosas. De hecho, cuando vemos a una pareja, ¿no? Les preguntamos, pero ¿cómo fue el inicio de esto? ¿No? Cómo fue que empezó esta pareja, ¿no? ¿Cómo fue el inicio de esta relación? Porque en el inicio está contenido todo. Y por eso la creencia popular es que si algo empieza mal, no pinta bien, ¿no? Ya sabemos por experiencia que luego puede ser que no sea así, ¿verdad? Pero generalmente hay que ir al inicio de las cosas, ¿verdad? Entonces, desde el inicio, el evangelista está describiendo a Jesús en su realidad divino-humana, desde el inicio.
Está diciendo que Jesucristo es hombre y es Dios. Entonces vamos a ir leyendo, ¿no? En el principio, versículo 1 y 2. En el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Vamos a quedarnos ahí. ¿A qué les suena esto? En el principio. Génesis. El Génesis. Así empieza el Génesis. Tal cual. El Génesis arranca así. Y de hecho que sepan que los judíos conocen perfectamente las escrituras. Y diría, Isabel, ayúdanos, ¿cómo empieza el Quijote de la Mancha? Don Quijote. Bueno, el de... Tiene como una frase, ¿no? Muy conocida. ¿Quién sabe cómo empieza Don Quijote de la Mancha? En un lugar de la Mancha cuyo nombre no sé. Bien, muy bien, en un lugar de la Mancha cuyo nombre... Muy bien, así empieza Don Quijote. Entonces, quien empieza así ya sabe que ese es el Don Quijote, ¿no? Pues lo mismo aquí. En el principio existía el verbo, ellos automáticamente se van al Génesis. Automáticamente, es como les remite a esto. Les remite, porque lo tienen como una música de fondo. Ellos se sabían sus escrituras. Era lo que sabían, era lo que, así como nosotros sabemos música y conocemos, el otro día hicieron como un homenaje al, al compositor de la canción ¿cómo se llama? Ay, este hombre, el famoso, el de Star Wars. Y entonces uno escucha tan, 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 y ya automáticamente como que ya te remite, ¿no? Pues así como nosotros tenemos una memoria musical, ellos tenían una memoria de la escritura. Entonces les remitía automáticamente a esto, ¿no? Entonces aquí tenemos el verbo existir. En el principio existía el verbo. En griego, y esto es importante, de nuevo, nos tenemos que ir a cómo era el original. Este texto, recuerden, se escribió en griego. Y quien haya leído alguna novela originaria en inglés o en su idioma original y luego lee una traducción, diría, en italiano dicen que el traductor es un traidor. ¿No? Porque siempre al traducir se pierde un matiz, porque no hay una palabra exacta, ¿no? Y quien hable dos idiomas lo sabe. Cuando trata de traducir es que no te lo puedo traducir exactamente, ¿no? Hay un término, por ejemplo, en portugués, en Brasil, que se dice saudade, ¿no? Y como que no te termina, no hay una traducción, ¿no? Es como una especie de te extraño, pero con nostalgia, ¿no? O sea, como que siento, no hay manera de traducir. Bueno, el verbo existir en griego, que es su original, es el mismo verbo, o sea, la misma forma verbal para estar y para ser. Nosotros sabemos en español que estar y ser no es lo mismo. Yo puedo, yo soy, pero no necesariamente estoy, ¿no? No estoy ahí donde estoy, no, yo soy, pero no estoy. Bueno, estas son las limitaciones que tiene la traducción. El verbo existir, estar y ser es el mismo verbo en griego. Es el verbo en, ¿sí? Entonces, em, ¿qué pasa? Que lo que sí, lo que lo podemos decir, en el verbo estaba, en el principio estaba el verbo, en el principio era el verbo, ¿sí? También se puede traducir así. Este verbo, recuérdense, en griego sería logos, logos. Esta palabra es muy rica en griego y en el mundo griego no solo significaba palabra, no solo significaba verbo, el verbo como la parte como central de la palabra, lo que te indica la acción, sino que también significaba el sentido. Cuando algo tenía un logos, ¿no? El mundo tenía logos, era porque el mundo tenía un sentido. Había algo intrínseco que lo que lo que permanecía, perdón, que le daba sentido, ¿no? Es como el mundo no era casual, sino que había un orden intrínseco en el mundo. Eso significaba el logos, ¿no? El logos era más allá de una palabra, ¿no? Significaba muchas cosas esta palabra, ¿no? Entonces, esto cuando dice en el principio existía el verbo, de nuevo, como ya les dije, al empezar con en el principio hace referencia a relatos bíblicos específicos. Primero, el Génesis, pero también a textos como Proverbios 8:22 o Sirasi de 24:3. Se los voy a poner aquí
rápidamente para que los vean, em, para que vean estos textos. Ahí está, ¿no? Bien, como se dan cuenta, ¿no? En Juan 1:1, en el principio existía el verbo. Luego en Génesis, en el principio, creó Dios el cielo y la tierra. En Proverbios 8, cuando está hablando de la sabiduría de Dios, dice, el Señor me creó primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio antes que la tierra. Nosotros ahí vemos, desde los libros sapienciales, una tipología que nos anuncia ya al logos, al hijo, a la palabra, al verbo. Luego en Siráside, otro libro del Antiguo Testamento, yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla la tierra. Y más adelante en Siráside también, antes del tiempo, desde el principio, me creó, y mientras dure el tiempo, no faltaré. Si se dan cuenta, siempre lo que está entre paréntesis está en griego y es en arjé, arjé, arjé. Esta palabra se pronuncia arjé, ¿no? Arjé era de hecho, el principio, ¿no? Pero no el principio como el inicio de algo, sino el principio de lo cual todo fue creado y fue lo primero que empezaron a estudiar los filósofos, ¿no? ¿Cuál es el principio de las cosas? ¿Cómo apareció la vida, ¿no? Y entonces hay quien dice que el principio, el arjé, el inicio era el agua, ¿no? Lo primero que hubo fue agua, porque solo con agua puede existir lo demás. Y hay quien dice, algún otro filósofo dijo que no, que el principio fue el aire, ¿no? Y entonces ahí se va haciendo filosofía a partir de esto, pues para la escritura y para el cristianismo, el principio, y no solo en el principio, sino el principio es el verbo. El hijo es el principio. No como el principio sin principio, sabemos que el principio real es el padre, el principio sin principio es el padre, porque el hijo viene del padre, pero sabemos también que sin padre no hay hijo. Entonces existe una relación eterna, ¿no? Bueno, esto es Trinidad y es muy complicado, ¿no? Entender la lógica de Dios y es muy complicada, pero por lo menos que eso les quede claro, ¿no? Em, Hay un tema aquí de fondo que es quién es el principio de todo, que es Dios mismo, pero que en el fondo nos está diciendo que es el Logos, ¿vale? Entonces, al decirnos acá, se nos está hablando que Jesús, todavía no se nos ha hablado de Jesús, pero que el Logos, el Hijo, es el principio, pero también tiene una función mediadora entre el cielo y la tierra, ¿no? Por medio de él fueron creadas todas las cosas, ¿no? En Colosenses 1:16 lo vemos. La carta a los Colosenses de Pablo dice, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Cristo es el principio. El Hijo es el principio. Cuando Dios crea el mundo, lo hace pensando en el Hijo. Somos a modo del Hijo. Cuando es imagen y semejanza, es en el Hijo que somos plasmados. Entonces, hay un deseo intrínseco en todos los evangelios de empezar remitiendo al principio, ya se los dije, ¿no? En Marcos, comienzo del evangelio. Principio, libro del origen, ¿no? El evangelio de Cristo siempre nos remite al origen, siempre. Pero especialmente nos hace remitirlo a este tema del Génesis. Es significativo que Juan elija utilizar, que el evangelista utilice las mismas exactas palabras del Génesis. Comenzar así, el hecho de esa referencia no significa que se está hablando de lo mismo. En el Génesis, ¿qué es lo que se está creando? ¿Quién me puede decir en el Génesis qué es lo que se crea? Pues el mundo, la tierra prometida, ¿no? El mundo, el mundo. Pero Cristo es una realidad más del mundo. El Hijo es una realidad más del mundo. Pues el hijo ya existía.
Exactamente. Entonces, no se está refiriendo al comienzo de la historia mundana, sino que se está refiriendo, el Génesis se refiere al inicio de la historia mundana. En Juan está remitiendo al principio sin principio, al principio del todo, ¿no? Entonces, si bien hay un paralelismo, no es lo mismo, ¿no? Es la eternidad de Dios vista como el principio absoluto de toda existencia creada, ¿no? Ya se dan cuenta que por algo a Juan se le llama el evangelista teólogo, ¿no? O sea, él tiene mucho fondo detrás, ¿no? Entonces, este verbo existía en griego, de nuevo, utiliza una forma verbal que no es una acción que sucedió en el pasado y que ahí se quedó, sino que existía, que está en una forma verbal que indica siempre ha existido desde siempre. Y en el Evangelio se diferencia mucho este ser desde siempre y este ser hecho temporalmente. En la forma verbal se especifica, cuando se dice existía, en griego significa que existía desde siempre. Pero cuando dice Dios hizo el cielo y la tierra, ese hizo el cielo y la tierra se refiere a un hecho puntual histórico. ¿Sí? Y no que es desde siempre. Nosotros no creemos que el mundo fue hecho desde siempre, ¿no? Existe desde siempre, como de repente algunas religiones, quizás el hinduismo me parece que creen esta existencia eh, eterna de la materia. Nosotros no, bueno, algunas filosofías griegas pensaban en la existencia eterna de la materia, nosotros no. Nosotros pensamos que hay un momento puntual en donde Dios crea, ¿sí? Y Él existía antes de todo esto. Entonces, ¿por qué este tema de logos, no? ¿Por qué Juan se refiere a Jesús como logos, como palabra, como verbo? Porque esto es único de Juan. Solo Juan llama a Jesús logos. Y esto nace de la tradición judía. Como ya les dije ahí en Sirácida, Sirácida se fijaron decía, salí de la boca del Altísimo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra, que la sabiduría aparece como palabra de Dios. Aparece como palabra de Dios, ¿no? Entonces, en el fondo, qué es lo que nos está diciendo? ¿O qué podemos intuir de esto? Primero, que Dios es un Dios que habla. Es un Dios que se relaciona. Esto es muy importante en un marco de cuando se escribió este evangelio, se creía en la trascendencia tan absoluta de Dios, los judíos, la trascendencia tan absoluta de Dios, que Dios nunca podíamos entrar en comunión con Él, no podíamos hablar con Él, ¿no? Solo algunos sacerdotes podían entrar al Santo Santorum para entrar en relación con Dios, pero en un marco muy, muy separado de lo humano. Y aquí lo que nos alude con este logos es que Dios es un Dios que habla, no solo que habla, sino que no puede no hablar, porque tiene una palabra eterna que es Dios. Él siempre habla. En Dios siempre hay una palabra constante y por eso en Dios y dentro de Dios siempre hay comunicación. Siempre hay comunicación. El Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y por lo tanto, en ese sentido somos a imagen y semejanza de Dios porque nosotros no somos felices más que en una comunión de amor con otros. Y por eso, donde Dios más se revela es cuando vivimos una comunión de amor con otros. Y no importa qué cultura estemos, tú pregúntale a alguien cuándo te has sentido más feliz y siempre tiene que ver con los otros. Es que cuando tuvimos una reunión familiar, es que cuando me casé, es que cuando tuvimos una fiesta juntos, ¿no? Nunca remite a un momento solitario. Y si remite a un momento solitario es porque hubo un encuentro con una trascendencia. Entonces ahí tampoco hubo soledad. S- En Dios hay comunicación siempre, hay comunión siempre. No es un Dios solitario como el de los griegos. Dios solipsista ahí, él solo y no le importa nada más y está apartado. No, no. Es un Dios que en él mismo hay amor y por eso lo único que puede brotar de él es amor.
Es la forma que tiene Juan de llamar al Hijo de Dios. ¿Y por qué? Aquí todos los que son padres, pero todos somos hijos, sabemos que un hijo es una verdadera palabra. ¿Por qué? Porque el hijo expresa al padre. De alguna manera el hijo expresa al padre. Nos muestra al padre, ¿no? A su papá, a su mamá, nos los muestra. El hijo como que viene a decirnos algo y de hecho cuando conocemos a los papás de alguien, ahí terminas de entender bien a alguien, ¿no? Dices, ah, ya te entendí, ¿no? A veces esto pasa, ¿no? No terminamos de comprender a una persona hasta que conocemos a sus padres. Y esto que ocurre en la generación humana, en la generación divina es mucho más intenso, porque Jesús mismo dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Felipe le dice, no, pero Señor, muéstranos al Padre. Pero Felipe, tanto tiempo que me conoces y no entiendes, ¿quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? Entonces el Hijo es la revelación del Padre. El Hijo es la revelación del Padre. Él nos expresa al Padre, nos muestra al Padre. Y esto es lo esencial del cristianismo. Lo esencial del cristianismo no es el amor entre nosotros, no es vivir una moral perfecta, es que el Padre se nos ha revelado en Cristo. Es que nosotros conocemos a Dios porque se ha encarnado. Es que Él nos ha enseñado el camino y por lo tanto no es arbitrario, no es que nosotros, ah, bueno, mira, resulta que a mí me parece bien que ayudemos a los más necesitados. No, no, es que no se trata de que a mí me parezca bien, es que el Señor que nos ha creado se nos reveló y nos mostró y nos dijo, los creé para esto. ¿Quién me puede decir mejor, por ejemplo, la función de un bolígrafo? ¿Quién me puede decir para qué es ese bolígrafo? Yo lo puedo usar para batir el café, lo puedo usar para hacerle daño a alguien y se lo clavo, lo puedo usar para cavar en la tierra, pero ¿quién me puede decir para qué es eso? Para escribir. A registrar. Sí, pero ¿quién sabe mejor? El Un que lo escritor. creó. El El que lo dueño, hizo. exacto, el El que lo dueño. hizo. El que lo hizo me sabrá decir, ¿no? De hecho, por eso a ciertos aparatos nos vienen con el instructivo, ¿no? Porque el que lo hizo me puede decir para qué sirve y todas las funciones que tiene. El creador nos puede decir cuál es nuestro camino de plenitud. Y no, en esto no nos quita la libertad, sino que nos muestra el camino. Y nosotros que estamos confundidos buscando, el Señor nos dice, es por aquí. Y quien ha hecho la prueba, prueben y gusten qué bueno es el Señor, sabrá que caminando por ese camino ha sido profundamente feliz, pleno. Entonces, Cristo, el Logos, nos revela al Padre. Y este término es un término también muy importante. Juan lo sabe, el evangelista lo sabe. ¿Por qué? Porque este término se usa mucho en la tradición griega. Así como se usaba arjé para buscar el inicio, el principio de todo, esta palabra logos era el principio ordenador del universo, ¿no? Ellos entendían como que el universo tenía que tener un logos, tenía que tener un orden intrínseco. Este evangelio es la prueba de una comunicación con otras culturas, que en el fondo, utilizando esta palabra, los griegos están entendiendo algo. ¿Por qué? Porque los griegos entienden que hay cosmos en vez de caos, el cosmos es orden, hay cosmos en vez de caos, que lo podemos ver, ¿no? El cosmos funciona, crecen las plantas, viene el sol, ¿no? Porque hay un logos. Y lo que viene a decir Juan es que ese logos no es una realidad trascendente, etérea, sino que es una realidad personal de amor. El logos, dice aquí, el verbo estaba junto a Dios. El verbo estaba junto a Dios. Hay un movimiento hacia Dios, hacia el Padre. Orientado hacia Dios, podemos decir. Está hablando de esta relación intratrinitaria, ¿no? El logos está unido, estaba siempre viendo hacia Dios. Él no puede hacer nada por sí solo. El Hijo está siempre mirando al Padre. Él no hace nada hasta que no ve hacerlo el Padre. Eso lo podemos ver en todo el Evangelio de Juan. Yo no hago nada
sin que haya visto a ver a mi Padre, yo solo hablo las palabras de mi Padre, ¿no? Y el último paso aquí es el verbo era Dios. Última parte del versículo 1. El verbo era Dios. Se comienza entonces afirmando la plena divinidad del protagonista. El verbo era Dios. No era un hombre especial, no era un profeta increíble, no era un elegido, es que era Dios. Entonces, este evangelio comienza a lo grande. Comienza afirmando la plena divinidad de Jesucristo. Y esto no es poca cosa. Él mismo es Dios, igual que el Padre. Y esto es lo que escandaliza a los judíos. ¿Cómo un hombre va a decir que es Dios? Y perdón, si nos ponemos a pensarlo a fondo, a nosotros también nos escandaliza. El versículo 2 lo que hace es repetir lo que dice el versículo 1. Él estaba en el principio junto a Dios. Repite. ¿Por qué repite? Recuérdense que en el Evangelio cuando las cosas se repiten es porque se quiere dejar en claro algo importante, ¿no? Y luego en el versículo del 3 al 5, si nos fijamos, por medio de él se hizo todo. La mediación universal creadora del Logos. El Logos es creador, no es el fin, no es el origen último, porque se dice por medio de él. Es decir, que hay alguien que crea por medio de él. ¿Quién es? El Padre. El Padre crea por medio del Logos. Y es una mediación necesaria, aunque no es el origen último, porque Él es Dios en cuanto que es Hijo, de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Esto lo recitamos, ¿eh? Todos los domingos. Pero ojo, que lo que decimos todos los domingos no se le llama una oración, se le llama profesión de fe. Cuando nosotros el domingo decimos esto, lo estamos profesando. Cuando llevamos a nuestros hijos a bautizar, tenemos que profesar la fe. Y profesar la fe es decir que yo creo en esto que estoy diciendo. Y no solo yo creo en esto que estoy diciendo, sino que yo vivo según esto que estoy diciendo. Que mi vida toda está transformada y permeada por esto que yo creo. Si esto fuese así, realmente muchos no hubiésemos podido ser bautizados por la pobreza de la fe que nos rodeaba y ni pudiésemos haber bautizado a nadie, ¿verdad? Ahí la iglesia suple, el Señor suple nuestra pobreza, pero la realidad es que cuando nosotros decimos, eh, cuando profesamos nuestra fe, fíjense bien el próximo domingo las palabras que se dicen, ¿no? A detalle. Entonces, el logos existía, como ya les dije desde el principio, y luego dice, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Es decir, vuelve a repetir lo mismo. Si es lo mismo, la idea es la misma. Por él se hizo todo y sin él no se hizo nada, ¿no? Es lo mismo. O sea, en el fondo es lo mismo, pero lo que quiere es reafirmar que él es el mediador universal de la creación. Por eso, San Irineo, padre de la iglesia, dice que las manos del Padre, cuando el Padre estaba creando, era el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo. El Logos, como se ve más adelante, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El Logos es una presencia luminosa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en la creación, en la materia creada, en el mundo, había una manifestación de Dios. Es decir, hay una posibilidad de conocer a Dios a través de la naturaleza creada. Por eso existen las pruebas de la existencia de Dios, pero que podemos saber que Dios existe. No podemos llegar a que Dios es trino, pero podemos llegar a que Dios existe, ¿no? Lo dice, luego lo leen ustedes, Sabiduría 13 y Romanos 1. Y en Sabiduría 13 dice, tontos aquellos que admirados por la creación no supieron reconocer en él
en esa creación a su creador. Lo que no podemos hacer a través de la creación de Dios, a través eh, de la naturaleza, es establecer una relación personal con Dios. Solo por saber que Dios existe no nos permite tener una relación con Él. Entonces ya la creación misma es palabra. Ya algo nos dice la creación sobre Dios. Cristo nos viene a revelar en el sentido pleno a Dios, en el sentido completo. Y dice el versículo 5: y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la sofocó. Ojo con la traducción ahí. Seguramente algunos tienen no la recibió. Las tinieblas no la recibieron, quizás, ¿no? Fíjense, la No la luz brilla en la vencieron. tiniebla. No la Aquí dice, recibieron, no la perfecto. vencieron. No la vencieron, muy buena traducción, No porque la impidieron. no le impidieron, perfecto. Buena traducción también. Hay dos formas de traducir. ¿Qué pasa? Esa palabra en griego puede significar que la tiniebla no recibió la luz. En el fondo que está hablando que la luz es Cristo, es Dios, ¿no? Y que brillaba en la tiniebla. Y que la tiniebla, por un lado, no la recibió, quiere decir que es que no quiso recibir a Dios. Esto es un sentido negativo, pero si lo vemos con la otra posibilidad de traducción, es las tinieblas no la vencieron, no la sofocaron. ¿Qué quiere decir esto? Esto en positivo. La tiniebla no pudo contra la luz. Tal era la luz que nunca pudo contra, que siempre pudo más que la tiniebla. Y esto es mucho más bonito que decir que simplemente la tiniebla era tan mala que no recibió la luz. Y de hecho, por eso nos decantamos hacia esta traducción, ¿no? Las dos son posibles, pero creemos que es esta. Entonces, la traducción por la cual nos vamos es esta que no la sofocó. Entonces, si nos damos cuenta, de aquí pasamos del Génesis 1. Recuerden que la primera criatura que Dios crea es la luz, pero en el fondo sabemos que aquí la luz está haciendo referencia a la palabra, pero luego a la tiniebla. Pasamos rápidamente a Génesis 3, al pecado. Pero esa tiniebla no pudo apagar la luz, porque la luz es más fuerte. No se subraya entonces la dimensión de rechazo de las tinieblas, sino la capacidad de la luz para persistir a pesar de las tinieblas que están acechando. Entonces, la historia de la salvación anterior a Jesucristo aparece es un carácter abiertamente positivo. La tiniebla no ha podido contra la luz. La luz ganó. La luz es más fuerte, ¿no? Pese a las dificultades, el designio revelador de Dios se ha manifestado, ¿no? Versículos 6-7. De pronto pasamos de este ámbito teológico al ámbito plenamente humano, ¿no? Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. ¿De quién está hablando? Juan el Juan, Juan Bautista. El Bautista. Bautista. Y dice, este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Ojalá que siempre nos destaquen así, ¿no? No que queramos ser nosotros los protagonistas o los salvadores, sino que nuestra vida sea como un faro, ¿no? Que apunta a la luz, ¿no? Un faro que apunta al puerto, ¿no? No que la gente se quede conmigo, sino que se quede con la luz verdadera. El tema de la luz introduce a un hombre que fue precisamente testimonio de la luz. Él no es un hombre divino, dice era un hombre muy distinto a Jesús. De Jesús dice que era el Logos, que era Dios, y aquí dice, esto era un hombre. Era un hombre, pero de él se menciona su origen. Era enviado por Dios. Se habla de su nombre, Juan, y se habla de su misión. ¿Cuál es la misión de Juan? Dar testimonio de la luz. ¿Sí? Entonces se remarca claramente que Juan no es Dios, ni un semidios, nada que ver, sino que Juan tiene una misión muy concreta, que era ser testigo de la luz. Fíjense que, esto para que lo tengan detrás, Juan
todo el Evangelio de Juan, la categoría de testimonio es central, ¿no? Es central. Son todos los testimonios que se van dando de Jesús para decir que Él era Dios. Juan es un hombre a diferencia de Jesús, pero es enviado por parte de Dios. Por lo tanto, no es un hombre cualquiera, es un hombre que ha recibido una misión divina y nos revela su nombre, Juan. Juan, el nombre Juan significa Yahvé ha mostrado su gracia. Yahvé ha mostrado, Dios ha mostrado su gracia. Vino para testimoniar, para dar testimonio. Esta es la misión de Juan. Entonces, lo importante de él no es que él sea el bautista, sino su condición de testigo. Y por eso en este evangelio nunca se le va a llamar Juan el Bautista, se le va a llamar Juan. Porque no importa tanto que él bautizó o no, sino que él es testigo. Entonces, el Logos es la luz y él es el testimonio del Logos, de la luz. Aquí podemos interpretar que la fe depende siempre del testimonio. El que otros crean es por el testimonio de alguien. Creer es aceptar el testimonio que alguien me dio. Todos aquí conocemos a Dios por el testimonio de alguien, de nuestros padres, del sacerdote, de nuestros familiares, ¿no? Todos hemos conocido a Dios a través del testimonio de otros. Creer es aceptar el testimonio. La fe y, y el testimonio están en relación de dependencia. Nunca se da una cosa sin la otra, ¿no? Incluso no, es que yo entré a una iglesia y ahí tuve un impacto. Sí, pero esa iglesia la construyeron seres humanos que creen. Y por eso estaba esa iglesia ahí, ¿no? Siempre. Luego viene aquí versículo 9. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Él era la luz verdadera, ¿no? Este concepto de verdad, para calificar a la luz, luego Jesucristo va a decir, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Yo soy la verdad. Este tema de viniendo al mundo se refiere a la encarnación. Se refiere a la venida histórica de Jesús, no solo a su momento preexistente, sino a esta venida histórica al mundo. Y por lo tanto, ya aquí se nos empieza a mostrar este movimiento descendente del Logos. Ya se empieza a mostrar que este Logos va a entrar en el mundo, va a hacer presencia en el mundo. Entonces se refiere a Jesús encarnado, que el mundo no ha sabido reconocerlo. Dice el versículo 11, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Los suyos también se puede traducir vino a las cosas propias, a las cosas propias. ¿Se acuerdan que Juan, el evangelista, a los pies de la cruz, Jesús le dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo? ¿Se acuerdan de ese diálogo? Y dice, y Juan acogió a María como cosa propia. Se refiere a lo mismo, cosa propia. Entonces, de forma singular se refiere al pueblo de Israel. Los suyos no lo recibieron, los que eran su cosa propia, su familia, no lo recibió. Los hombres son suyos, todo ha sido por medio de él. Y los hombres somos posesión suya. Pero el evangelista aquí se refiere a los suyos por antonomasia, que son el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Entonces, ya aquí, en este versículo, ¿a qué está apuntando? A la pasión. ¿Cómo se ven? Como ven, aquí ya está todo el evangelio contenido. Todo. El pueblo en su conjunto no lo ha recibido. Y en Juan 19:15 es un momento culminante de esto, cuando gritan fuera, crucifícalo, no tenemos más rey que el César. Los suyos no lo recibieron. Y ya llegamos al punto central del prólogo, que es precisamente el versículo 12 y 13. El versículo 12 dice,
Pero a cuantos lo recibieron, o sea que no todos no lo recibieron, algunos sí lo recibieron, recibimos, pero a cuantos lo recibieron les dio el poder de ser hijo de Dios, de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Adelanto que me voy a alargar un poquito, ¿vale? Acoger a Jesús equivale a creer en Él, aceptar su testimonio, es establecer una relación personal con Él. Y esto confiere una capacidad, que es llegar a ser hijos de Dios. Si se fijan, a los que lo recibieron les da un poder. Este poder expresa un tipo de relación. ¿Quién tiene poder? El que ha recibido el poder de alguien. Tú no te das poder a ti mismo, ¿no? Un gobernador tiene poder porque le ha sido dado por el soberano, ¿no? O por quien sea, pero tú no te das. Entonces, habla de que este poder es algo recibido, no es absoluto, es dependiente de que otro nos los dé. En este caso, nos lo está dando Dios mismo. A los que lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. Esta autoridad la reciben como algo propio, como algo que les pertenece. El Evangelio entonces consiste en que los hombres se les ha dado la capacidad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de que Jesucristo se haga hombre? Para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios, para que lleguemos a la vida. Y a la vida no a la vida eterna en el sentido como que vivamos después de la muerte. No, vivir después de la muerte es vivir la vida, es llegar a ser como Dios, es llegar a la filiación divina, es ser hijo de Dios en sentido pleno. El versículo 13 nos dice, estos no han nacido de carne ni de deseo perdón, de sangre ni de deseo de carne ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Todos lo tienen en plural, ¿verdad? ¿Alguien tiene en singular la traducción? Nadie. Bueno, hay la posibilidad de que esta lectura sea en singular. Y de hecho, los padres de la iglesia, al inicio, cuando hablan de este texto, hablan en singular. Si lo leemos en plural, parece que está hablando de los creyentes, ¿no? Pero habría como un problema para entenderlo, porque en todos nosotros hemos nacido de sangre y de carne. Entonces, como que no podemos entender bien qué pasa. Este texto, las dos lecturas son posibles, pero parece que este texto originariamente era en singular, ¿sí? Y por lo tanto, a lo que se referiría es a la concepción virginal de Jesús, este que no ha nacido de la carne, ni de la sangre, ni de deseo de varón, ¿sí? Pero no solo se referiría a la concepción virginal, es decir, que María y José no tuvieron relaciones sexuales para que Jesús naciera, sino que también al nacimiento virginal. Nosotros, la tradición, muchas veces seguro han nacido, han rezado este tema de la Virgen antes, durante y después del parto, ¿no? Este durante el parto, uno de los pasajes donde digamos, se ancla esto es precisamente en este versículo, porque la lógica interna del texto nos dice, que lo leamos en singular, que Jesús en su humanidad no nació de la carne y de la sangre. Pero este tema de el que de sangres no nació hace alusión a que cuando nació, la Virgen no sangró. Y por lo tanto, significa este parto completamente virginal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto aumenta el evento milagroso del nacimiento del Señor, un poco como para mostrar a la misma Virgen, digamos, este evento prodigioso de su hijo. Era una forma de confirmarle a la Virgen y a los presentes que este niño era particularmente especial. ¿Qué pasa? ¿Por qué creen algunos que este versículo, esto se cambió a plural? Porque en la época habían unos herejes que eran los gnósticos, que se consideraban los más puros, los más limpios, entonces que ellos al creer en Dios, el creer en Cristo, ellos ya eran personas como absolutamente em, elegidas, espirituales, eran personas completamente espirituales y separaban la carne del espíritu, ¿no? Como que lo más puro de la persona era el espíritu.
Y entonces estas personas dijeron, no, mira, esto en plural, ¿no? Porque si lo ponemos en plural parece que está hablando de los creyentes. No hemos nacido de deseo de varón. ¿Quién no ha nacido aquí de deseo de varón? Todos hemos nacido de deseo de varón, ¿no? Hemos nacido de una relación sexual amorosa, esperemos, entre un padre y una madre. Y esto está muy bien. Pero estos hombres, estos gnósticos herejes, pensaban que el acto sexual era algo impuro, algo sucio. Entonces, por eso se cree que este versículo en algún momento, con estas influencias gnósticas, se cambió al plural y se vio afectado la tradición, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es que este pasaje es uno de los pasajes que podría explicar el tema del nacimiento virginal de Cristo. El versículo 14 habla ya directamente de la encarnación. Y por lo tanto, a partir de aquí se habla del éxodo, ¿no? De Dios que sale de su seno y se hace carne. Y dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el prólogo toma fuerza, ¿no? Y precisamente nos habla de este logos, de esta salida de Dios de sí mismo para mostrarse. Entonces, este verbo que se hizo carne, en el fondo nos está hablando de que este ser divino adopta la forma humana y de este modo encuentra la forma más eficaz de comunicarse con los hombres, haciéndose uno como nosotros. Y así, al hacerse carne, él no deja de ser Dios y mucho menos deja de ser palabra, sino que desarrolla esa cualidad de palabra aún mejor, porque es como mejor se comunica haciéndose hombre. Esa palabra, al hacerse carne, es como mejor se comunica. ¿Qué significa eso de que se hizo carne? La carne no en cuanto pecadora, sino en cuanto fragilidad, ¿no? La carne como lo frágil del ser humano, como, como sí, esa debilidad ontológica del hombre que es criatura. A eso se refiere, no asume la carne y por eso la puede transformar, porque la transforma desde adentro. Al asumirla como algo propio, la transforma desde adentro. Y esto es una afirmación muy fuerte, que Dios haya venido al mundo haciéndose carne. Entonces, esto de se hizo no es que el logos se transforma en carne, sino que la asume la carne. Pero a partir de ahí, ojo, y es lo que hablábamos la otra vez del tema de que si en Dios hay cambio o no hay cambio, si Dios es inmutable, inmutable en el sentido que no hay cambio, pues la gran noticia es que en Dios hubo mutación, ¿eh? A partir de ahora hay una carne humana en el seno de Dios. A partir de esta encarnación, en Dios hay carne humana, porque el Hijo se encarna y sube ya exaltado a la diestra de Dios con carne, carne gloriosa, pero carne al fin. Y por eso nuestra carne también puede entrar al seno glorioso de Dios. Y esto es muy fuerte, no lo terminamos de entender. Pero gracias a esto es que Él no viene de visita, como quien se pone un traje y luego se lo quita, sino que realmente sucede la comunión entre lo humano y lo divino. Y gracias a eso nosotros podemos participar en esto, participar en la divinidad. Por eso, este versículo explica el anterior. Los que creen en Él pasarán a ser hijos de Dios. Y este tema habitó entre nosotros. La palabra griega es escan, poner una tienda. Esa escana que nos suena a la Shekinah, a la presencia, a la mora, a la tienda del Éxodo. Esto está haciendo referencia a la tienda del Éxodo. Plantó su morada entre nosotros. No es un tema habitacional, sino un tema que se hizo, ¿no? Entonces, y todo el Antiguo Testamento está hablando de puse mi tienda entre ustedes, establecí mi morada, voy a poner mi tienda, residiré, voy a habitar en medio de ti, Jerusalén. Y durante este Adviento lo vamos a escuchar muchísimo. Voy a habitar en medio de ti.
alégrate y gózate. Sión, pues voy a habitar en medio de ti. Yo soy el Dios que vive en medio de ti, ¿no? Este habitó entre nosotros es en clave de cumplimiento sobre el trasfondo judío. Un Dios que quería habitar y habitó en una tienda. Recuérdense que la fiesta de las tiendas era la más importante en tema de peregrinación. Era una fiesta que se conmemoraba en los judíos y todavía se conmemora, ¿no? Cuando el prólogo proclama que la palabra puso su morada entre los hombres, se nos dice que la carne de Jesucristo es la nueva localización de la presencia de Dios en la tierra. Por eso ya no habrá templo en donde adorar a Dios, sino que será Cristo mismo el templo. Ahí donde está Cristo, ahí está la presencia entera de Dios. Él mismo es la tienda del encuentro. Él es la tienda del encuentro. Y dice, hemos contemplado su gloria. Está hablando aquí implícitamente del testimonio. Algunos han contemplado su gloria. Aquí está hablando el evangelista. El evangelista por primera vez empieza a hablar en plural, primera persona, se incluye. Hemos contemplado su gloria. Él está hablando de algo que vio. Este contemplar es mirar con intensidad. Estos términos, gloria, tienda, em, sí, tienda del encuentro, son palabras que encontramos constantemente en el Antiguo Testamento. Lleno de gracia y de verdad. En Jesús hay una plenitud, está lleno, está lleno. ¿Qué quiere decir? Esto hay que entenderlo a la luz del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él viene a darle plenitud a todo el Antiguo Testamento. Esta expresión alude también a las descripciones de Dios que es rico en amor y fidelidad, rico, lleno, pleno. Es una nueva forma de volver el evangelista a afirmar la divinidad del Hijo, ¿no? Y este tema de la gloria también, porque precisamente se habla de la gloria siempre que se habla de Dios. Entonces, lleno de gloria y de verdad, ¿no? O sea, lleno de gracia y de verdad. Siempre que se habla gloria del unigénito, hemos contemplado su gloria, ¿no? Está haciendo pura referencia a la divinidad, constantemente. En el versículo 15 vuelve a aparecer Juan, ¿no? Repitiendo lo dicho, pero añadiendo cosas nuevas, ¿no? Juan, que da testimonio de Jesús, dice Juan, da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Fíjense, existía antes que yo. Todos sabemos aquí que Isabel concibió antes, ¿sí o no? ¿Concibió o no concibió antes que María? María cuando va le dice, ya tu prima ha concebido. ¿De qué está hablando aquí Juan? Obviamente no es una generación terrenal, está hablando de la generación eterna del verbo. Cuando Juan dice, Él existía antes que yo, ya Juan está reconociendo la preexistencia eterna de Dios, de Jesús. Él ya reconoce que Jesús es Dios, ¿sí? Y de hecho, él ya al inicio de Juan dice, este es el Cordero de Dios, ¿no? Él es el que señala al verbo. Entonces, todo este tema, toda esta relación del testimonio de el evangelista y del testimonio de Juan el Bautista que están intrínsecamente relacionados, porque gracias al evangelista conocemos el testimonio de Juan y gracias a Juan el evangelista fue testigo, porque él fue el que le dijo, este es el Cordero de Dios y fue Juan y Andrés los que lo siguieron, ¿no? Este testimonio circular entre Juan y el evangelista, ¿no? Entre Juan el Bautista y el evangelista. Pero ya desde aquí, de nuevo, vemos la preexistencia de Jesús. El versículo 16 y 17, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia, perdón, sí, gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. De nuevo, expresa la totalidad, todos hemos recibido. ¿Y este gracia por gracia a qué se refiere? La ley que fue dada por Moisés, ¿no? Los 10 mandamientos son gracia. Y gracias a esa ley, a ese Antiguo Testamento, nos viene la gracia del Nuevo Testamento, de Jesucristo, que es gracia y verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que en Dios, que hay que entender los procesos.
que es necesario el Antiguo Testamento para llegar al Nuevo. A veces nos queremos que saltar cosas. No, ¿y por qué es necesario que yo viva lo que estoy viviendo ahora? No, o sea, siguiente, o sea, ya yo quiero llegar a la santidad, ¿no? Porque ahorita tengo que experimentar la pobreza, el pecado, la debilidad, ¿no? Ya yo quiero ya llegar a la santidad, o ya quiero llegar a estar casado, ya quiero llegar a lo que sea, ¿no? A lo que yo creo que es la plenitud. Pero me quiero saltar al Antiguo Testamento como un proceso necesario para lograr comprender y abrazar el nuevo. Entonces aquí, este tema primero que realzar que la ley de Moisés era algo bueno, era una gracia, que Dios mismo la otorgó, pero que Cristo viene a darle plenitud a esa gracia. De hecho, la Torá no se puede concebir al margen de Jesús. Jesús es el que le da plenitud a esto. Y frente a quienes no le recibieron, están los que sí lo recibieron, los que hemos recibido gracia en lugar de gracia, debido a que, a que recibimos a Cristo podemos dar testimonio. Este adjetivo todos ya nos habla de la universalidad, ¿no? Jesucristo viene por todos. Y el versículo final, el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, primera vez que aparece Dios unigénito, en griego monogenes, monogenes, hijo, único, hijo, hijo único. Em, de nuevo, que está en el seno del Padre, está orientado hacia el Padre, recuerden el versículo 1, está orientado hacia el Padre, es quien nos los ha dado a conocer. Entonces, aquí hallamos toda la todo como en la síntesis del prólogo entero. Primero, a Dios nadie lo ha visto nunca. Y dice así, Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Otra traducción es, lo ha contado el Hijo unigénito. A Dios nadie lo ha visto nunca, lo ha contado el Hijo. Él es el único que ha podido contar al Padre. Jesús es la narración del Padre. Esta palabra contar en griego es exegeomai, es decir, exégesis, explicación, interpretación. Jesús es la explicación del Padre. Y solo otra vez aparece esta palabra en los evangelios, que es cuando en, en, en los discípulos de Maús, cuando Jesús les explicó las escrituras. Jesús explica al Padre, ¿no? Jesús es Dios, Dios unigénito, pero Dios en cuanto Padre, perdón, en cuanto Hijo. Jesús es Dios en cuanto Hijo, ¿sí? Esta expresión de clarísima en donde se proclama que Jesucristo es Dios aparece muy poco en los evangelios, muy poco, ¿no? Y de hecho los primeros concilios cristológicos fueron precisamente para resolver este problema. ¿Es Cristo Dios o es Cristo como un adoptado, una persona muy especial, iluminado, ¿no? Como dirían los musulmanes, Jesucristo es como el profeta, ¿no? O como diríamos muchos cristianos, Jesús es un hombre muy especial, elegido por Dios. Pero de ahí a que diga que es Dios, más complicado, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios y él existía hacia Dios, fíjense, en el seno del Padre, está en el seno del Padre. Esto lo que nos habla es de la relación interna que hay con Dios, ¿no? Él, el Padre y el Hijo, uno en el otro, viven uno en el otro. Indica, ese verbo indica dirección hacia, o sea, Él está dentro del regazo del Padre. Y de hecho, esto es una imagen propiamente materna-paterna, ¿no? Es un hijo que está dentro de la madre, ¿no? Dentro, parecen que forman una unidad, pero son dos, pero está dentro. Y de hecho, esta misma expresión es cuando Jesús digo, Juan, el discípulo amado se apoya en el regazo de Jesús. Es una imagen como paterna de Jesús hacia el discípulo, aunque son sus hermanos y sus amigos, en el fondo también es como un hermano mayor que viene como a ser papá, ¿no? Jesús, de sus propios discípulos. A Dios nadie lo ha visto nunca. Esto hace referencia clarísima a Moisés. Moisés quería ver el rostro de Dios.
y Dios le dejó ver su espalda, ¿no? Y aquí está hablando que Moisés era figura de Jesús, pero Jesús es la plenitud. En Jesús sí se cumple ese ver al Padre en su plenitud. La intimidad de Jesús con el Padre es máxima y es permanente. Es el que está en el seno del Padre. Y este verbo, ¿no? Él lo ha dado a conocer, exegeomai, en el fondo significa lo que les decía, ¿no? Explicar o en el fondo sacar hacia afuera, ¿no? Muestra al Padre, muestra, lo da a conocer, lo ha revelado. El Evangelio de Juan es precisamente la explicación del Padre. El prólogo es la introducción al Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan en su totalidad es la explicación del Padre. La historia del Logos encarnado es la explicación exhaustiva del Padre. Recuérdense, Jesús mismo lo dijo, todo lo que me ha dado a conocer mi Padre os lo he dado a conocer. En el Antiguo Testamento se conocía al Dios creador. Estaba el Dios creador y sus criaturas, y se oponían. Una cosa era Dios y otra cosa eran sus criaturas. Pero según esta concepción, en Dios mismo, según el Antiguo Testamento, Dios es monolítico, está solo consigo mismo. Es el Dios de los judíos, ¿no? Solo. Pero por medio de Jesús nos damos cuenta que en Dios hay comunión. Hay una relación de amor intrínseca entre el Padre y el Hijo. Y este es el mensaje sobre Dios que Cristo nos viene a traer. Jesús trae este mensaje de amor, que Dios es amor y por lo tanto nosotros también somos amor y solo nos entendemos en el amor y solo nos entendemos entregándonos y donándonos a los demás. ¿Y para qué? Para que si nosotros creemos en sentido fuerte, creer en sentido fuerte es vivir según esa fe, vamos a llegar a ser hijos de Dios en plenitud. Y esta es la novedad absoluta que Jesús nos hace conocer en la Navidad. Esto es la radical diferencia entre el conocimiento y la relación con Dios en la antigua alianza y en la nueva alianza. Dios es un Dios de amor. Intrínsecamente en Él hay amor y en Él, precisamente por su dinámica interna, desborda amor. Y por eso el Dios inmutable de los griegos se hace mutable por fidelidad y por amor. Es capaz. ¿Quién es más Dios? ¿Quién es no? ¿Quién es tan Dios que no puede salir de sí mismo porque contradecería su esencia? ¿O precisamente que es tan poderoso que puede salir de sí mismo y hacer un cambio y entregarse por amor? ¿Quién es más Dios? ¿Quién demuestra más su poder? ¿El que no es capaz? ¿El que es inmutable y no puede cambiar? ¿O el que precisamente por amor, no por necesidad, puede cambiar y salir de sí y entregarse por amor? Pues yo sé la respuesta, por lo menos la respuesta que yo doy. Y ese es mi Dios es ese que es capaz de amar tanto que sale de sí por fidelidad a su criatura, por su compromiso a esa criatura, y se hace carne para que nosotros podamos hacernos Dios. Bueno, abro un rato a preguntas, perdón que me alargué estos 20 minutos, pero no quería dejarlo incompleto. Preguntas si alguien tiene.